Recorrió las calles de Filipos con la firmeza de quien conocía su propósito, aún sin saber que su nombre perduraría durante siglos como símbolo de fe y valentía. Era Lidia, una mujer de Tiatira, una tierra famosa por sus telas teñidas de púrpura, donde ella misma dirigía un negocio respetado y próspero. En un mundo donde las mujeres rara vez aparecían y menos aún tomaban decisiones, Lidia destacaba, no solo por su inteligencia y elegancia, sino por la sed de Dios que ardía en su alma. Era comerciante, sí, pero también una buscadora de la verdad. Y fue precisamente este hambre espiritual la que preparó su corazón para el momento más decisivo de su vida. Mientras Lidia vendía sus telas a los poderosos de la ciudad, el Señor alineó su destino con la misión de Pablo. Nada fue casualidad. Era mujer, extranjera, comerciante, 3 razones por las que el mundo antiguo la ignoraba. Pero a los ojos de Dios fue elegida. ¿Cómo resuena esto en tu vida? ¿Cuántas veces te has sentido invisible, incompetente, fuera de lo común? Pero Dios, en su infinita gracia, elige precisamente a quienes el mundo descarta. La historia de Lidia nos enseña que la salvación no respeta etiquetas, sino corazones dispuestos. Allí, a la orilla del río donde los judíos solían orar, el Espíritu Santo movió las piezas con divina precisión. Pablo llega, predica y Lidia escucha. Pero ella no solo escucha, comprende, si se entrega. La Biblia dice que el Señor le abrió el corazón. ¡Qué expresión tan poderosa! No fue una conversión forzada ni emocional. Fue el toque suave e irresistible de la gracia. ¿Cuántas veces has sentido este llamado? La voz de Dios aún resuena en quienes tienen sed de verdad. Lidia no cuestionó, no demoró, no se resistió. Dijo que sí, y ese sí lo cambió todo. Fue el comienzo de una transformación que no se quedó solo en la emoción del momento, sino que invadió su hogar, su rutina, sus relaciones. La empresaria se convirtió en misionera sin tener que abandonar su identidad. ¿Te suena familiar? A menudo pensamos que para seguir a Jesús necesitamos salir de nuestro propio contexto y empezar de cero. Pero la historia de Lidia demuestra que Dios nos usa exactamente donde estamos. Tu trabajo puede ser una misión, tu familia puede ser un ministerio, tu hogar puede ser una iglesia viva. De hecho, eso fue exactamente lo que sucedió. El hogar de Lidia fue el primer espacio cristiano en Europa. ¡Qué increíble! Una mujer recién convertida decide abrir su hogar para recibir a los apóstoles, y esto en tiempos de persecución, riesgo y miedo. ¡Qué fe tan audaz! ¿Cuántos de nosotros todavía dudamos en hablar de Jesús, incluso entre amigos? Lidia no dudó. Su fe ardía. Comprendió que la salvación no es solo para guardar, sino para compartir, y eso fue lo que hizo. ¿Cómo está tu hogar hoy? ¿Hay espacio para el amor de Dios en él? Ahora piensa, ¿por qué Dios elegiría a una mujer para inaugurar esta misión en Europa? Esto dice mucho del corazón de Jesús. No elige a los más fuertes según el mundo, sino a los más disponibles según el cielo. Y si sientes que no tienes mucho que ofrecer, recuerda a Lidia. Solo tenía fe y un hogar. Y eso fue suficiente para transformar una ciudad. La salvación llegó a Europa no con un ejército, sino con una casa abierta y un corazón quebrantado. ¡Qué lección tan poderosa para todos nosotros!, ¿verdad? Si ya sigues el canal, asegúrate de suscribirte. Esto es muy importante para que puedas seguir recibiendo estos mensajes que edifican y fortalecen tu fe. Aquí aprendemos, crecemos, compartimos y nos inspiramos con las promesas de Dios. Y este es solo el comienzo de la historia de Lidia. Veremos cuán decisiva fue esta mujer en la difusión del Evangelio. La historia de Lidia comienza con el comercio, pero termina con la misión. Comienza con telas, pero rebosa de testimonio. Y ahí es donde el camino de la fe se entrelaza con tu vida.
Quizás pienses que tu historia no es tan interesante o que no hay espacio para algo grandioso. Pero Dios se especializa en hacer lo extraordinario con las vidas ordinarias. Y si lo hizo con Lidia, también puede hacerlo contigo. Simplemente abre tu corazón y di: Señor, aquí estoy. Y eso es lo que Él espera. Ese día, el cielo no estalló con truenos, ni los relámpagos lo partieron. Pero ocurrió algo infinitamente más profundo. El corazón de una mujer fue tocado por la palabra viva. Pablo, en su segundo viaje misionero, recibió una visión, un hombre macedonio suplicando ayuda, y obedeció sin dudar. En Filipos, a orillas de un río, no encuentra a un hombre, sino a un grupo de mujeres reunidas en oración, entre ellas Lidia. ¡Qué divina ironía!, ¿verdad? Dios prometió un clamor desde Macedonia, y quien responde es una mujer sedienta de verdad, una mujer dispuesta a ser la puerta del Evangelio al continente europeo. Imagina la escena: el murmullo de las aguas, el canto de los pájaros, el grupo reunido allí buscando la presencia de Dios en medio de la naturaleza. Pablo comienza a hablar, y no habla como un hombre común. Él habla con autoridad, con poder, con el Espíritu Santo fluyendo en cada palabra. Mientras muchos podrían simplemente escuchar a otro predicador, Lidia siente algo diferente. No solo escucha, sino que siente una llamada. Esas palabras parecen conocerla por dentro y por fuera. La promesa de salvación que Pablo proclama es, para ella, como agua fresca en tierra firme. ¿Lo has sentido alguna vez? Ese momento en que todo cobra sentido y Dios se revela. Es en ese momento que ocurre algo sobrenatural. El texto sagrado dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que respondiera a las palabras de Pablo. No fue persuasión humana ni retórica religiosa. Fue el Espíritu Santo. Fue un toque del cielo. Era Jesús, vivo, presente, llegando a lo más profundo de un alma dispuesta. Y aquí reside un profundo misterio de fe. Nadie llega a Dios por sus propios esfuerzos, sino por gracia. Y la gracia eligió a Lidia porque buscó, porque oró, porque se puso en el camino de la luz. Sin demora, Lidia toma una decisión pública. Ella y toda su familia se bautizan. ¡Qué grande! El Evangelio llega a Europa y la respuesta inmediata es el bautismo, la entrega, el compromiso, sin duda, sin esperar. Fue como si ese momento hubiera sido soñado por Dios desde la fundación del mundo. Qué hermoso es ver a alguien entregarse así, con todo el corazón, sin reservas. Y aún más hermoso es darse cuenta de que su fe no era solo suya, se extendió a su hogar. ¿Te inspira esto? Porque sí, la verdadera fe es contagiosa. Empieza en un corazón y se desborda a todos los que la rodean. Y por si fuera poco, Lidia hace algo sorprendente. Insiste en que Pablo y sus compañeros se queden en su casa. Fíjate bien, insiste, no es una sugerencia tímida, es una acción decisiva. Reconoce que ha recibido algo demasiado valioso para guardárselo para sí misma. Su hogar se convierte en una base misionera, un punto de apoyo, un lugar de acogida. No es solo un lugar donde quedarse, es un altar. Y allí, en ese hogar, comienza una revolución, una nueva era. Una historia de fe, esperanza y salvación se despliega ante nuestros ojos. ¿Quieres ver cómo esta historia nos sigue inspirando hoy? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra, sentido algo poderoso, pero nunca hemos dado el siguiente paso? Lidia escuchó, creyó y actuó. Este es el modelo. Fe que escucha, fe que responde, fe que da el entorno. Su hogar fue la primera iglesia doméstica de Europa y comenzó con un sí. Sí, Pablo, sí al bautismo, sí a abrir las puertas. ¿Y tú has dicho que sí o has dudado? La invitación aún resuena. Jesús sigue llamando. La salvación aún llama a la puerta de nuestros hogares.
Ahora es tu turno. Escribe aquí en los comentarios cómo te conmovió esta parte de la historia de Lidia. ¿Te identificas con esta búsqueda? ¿Has tenido encuentros extraordinarios con Dios en momentos inesperados? ¿Alguna vez has sentido que la palabra te sorprende y te transforma por dentro? Compártelo con nosotros. Tu testimonio puede fortalecer a otros que también caminan en la fe. El encuentro con Pablo fue solo el comienzo de una vida con propósito, y esto también aplica a ti. ¿Quién sabe? Quizás hoy sea el día de tu sí, el día en que el Espíritu Santo te visite de una manera diferente, el día en que no solo escuches, sino que respondas con toda tu alma. La promesa de Dios sigue viva y la fe de Lidia sigue resonando en los corazones de cada persona que se atreve a creer. La casa olía a púrpura, el noble tinte que Lidia vendía a los señores de la ciudad. Pero ese día, una nueva fragancia llenó las habitaciones, la fragancia de la presencia de Dios. Fue allí, entre paredes sencillas, donde el Evangelio echó raíces en suelo europeo. Lidia no solo le ofreció a Pablo una cama o una comida, le ofreció un hogar, un refugio, un altar, y así fue como su hogar se convirtió en la primera iglesia doméstica de Europa. ¿Te impresiona esto? Debería, porque Dios, quien creó el cielo y la tierra, eligió morar en un hogar sencillo y humano, donde había fe y generosidad. Esa decisión lo cambia todo. ¿Qué transforma un hogar común en un templo viviente? La presencia, el Espíritu Santo, la disposición del corazón. Lidia comprendió que su hogar no era solo un lugar de descanso, sino un espacio de misión. Su sala se convirtió en un lugar de oración, su mesa se convirtió en un altar de comunión, sus ventanas comenzaron a iluminar el Evangelio. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué ha estado sucediendo dentro de nuestros hogares? ¿Los hemos convertido en puentes hacia el cielo o en fortalezas cerradas? Porque cuando el amor de Dios entra, transforma el entorno y también transforma a quienes viven allí. En esa casa, Pablo y Silas se recuperaban de sus luchas. Más tarde serían encarcelados, azotados y milagrosamente liberados. Pero fue allí, en ese hogar, donde encontraron sustento, aliento y renovación. ¿Qué lugar ha ocupado tu hogar en la historia de la fe? ¿Has abierto puertas para que otros descansen, sanen y redescubran la esperanza? Lidia nos enseña que la hospitalidad es ministerio, que una mesa puesta con amor puede ser más poderosa que un púlpito, porque donde hay amor de Dios hay salvación, y donde hay salvación hay transformación. Y la sucede. Filipos, una ciudad pagana en su día, se convirtió en el hogar de una ferviente comunidad cristiana. La base, la casa de Lidia. El cimiento, su fe. No era un edificio monumental, ni una estructura cargada de oro. Era una mujer llena de fe y un hogar lleno de propósito. Esto desafía la lógica humana, ¿verdad? Dios no comienza sus grandes obras en palacios. Comienza en corazones humildes, en hogares abiertos, en manos abiertas. Quizás estás esperando una gran señal de Dios, y Él solo espera que abras la puerta. Es curioso cómo la Biblia resalta este detalle. Nos obligó a quedarnos en su casa. Hechos capítulo 16, versículo 15. Lidia no solo era generosa, sino perseverante, porque entendía que donde está la palabra debe haber permanencia, donde hay fe debe haber compromiso, y este compromiso su casa en un referente. Años después, cuando Pablo escribe a los filipenses, se percibe el cariño y el respeto por la comunidad que allí nació. Y todo comenzó con una decisión: abrir las puertas. Es sencillo, pero revolucionario. Hoy, muchos buscan grandes plataformas para proclamar el nombre de Jesús, pero Lidia nos muestra otro camino: empezar en casa, con oración, con alabanza, con el estudio bíblico alrededor de la mesa. No subestimes las reuniones pequeñas. A menudo,
Es en lo pequeño donde Dios hace mucho. Y hay un detalle precioso. El hogar de Lidia era una iglesia, pero también un refugio. Acogía misioneros, formaba discípulos, fortalecía a los débiles. Era un lugar donde el Espíritu Santo obraba libremente. ¿Te suena? Jesús también eligió estar en los hogares, el hogar de Marta y María, el hogar de Zaqueo, el hogar del centurión. Siempre le interesaron más los corazones que las estructuras. Así que, ¿por qué no hacer de tu hogar un lugar de encuentro con el Señor? Quizás esta sea la clave para una nueva etapa en tu vida espiritual. Lidia no era pastora, ni predicadora, ni líder de multitudes. Simplemente estaba a disponibilidad, cambió la historia. Quizás pienses que no tienes muchos dones, pero si tienes un hogar y un corazón dispuesto, eso es suficiente, porque el amor de Dios se manifiesta en lo cotidiano, en la vida diaria, en la rutina, y cuando Él encuentra espacio, transforma. Lidia nos lo recuerda con cada detalle de su historia. Su hogar se convirtió en una iglesia, su vida en un ejemplo, su fe en un puente para la salvación de muchos. Cuando el tiempo pasa y los nombres se desvanecen en las arenas de la historia, algunos permanecen. Lidia es uno de esos nombres, no porque buscara fama, sino porque su fe echó raíces tan profundas que el tiempo no pudo arrancarlas. No dejó una torre, un libro ni una gran institución, pero dejó algo mucho más perdurable, un legado. Lo que comenzó con un encuentro a orillas de un río, creció y floreció durante generaciones. La fe de Lidia, sencilla y sincera, moldeó el rostro de la iglesia primitiva y sigue inspirando a quienes buscan seguir a Jesús con valentía y un corazón abierto. Lidia no fundó imperios, pero sí una comunidad. Su hogar fue la semilla de una iglesia viva. Su decisión de creer, de servir, de abrir la puerta, fue como una piedra arrojada al agua. Generó ondas que nos llegan. ¿Qué frutos han brotado de su fe? Porque la verdadera fe no muere con el creyente. Sigue dando fruto en hijos, discípulos, testimonios, comunidades. La fe que perdura es la que se siembra en los corazones. Filipos, donde vivió Lidia, se convirtió en una de las comunidades más queridas de San Pablo, y no fue casualidad. El espíritu de esa iglesia nació con ella. Generosidad, constancia, amor, servicio. Basta con leer la carta a los filipenses para darse cuenta. Pablo habla con afecto, alegría y gratitud. Los llama sus colaboradores en el Evangelio. Es como si Lidia hubiera impreso su alma en esas personas. Esto demuestra que la fe influye más de lo que imaginamos y que cada una de nuestras acciones puede moldear todo un entorno. La devoción a Santa Lidia creció a lo largo de los siglos. Primero, discretamente, en las regiones donde el cristianismo floreció gracias a ella. Luego, en forma de tradición litúrgica. Hoy es reconocida como santa tanto por la Iglesia Católica como por la Ortodoxa y se la celebra como la primera conversa de Europa. Esto es simbólico. No era un hombre, no era un rey, no era una guerrera. Era una comerciante movida por el Espíritu Santo que allanó el camino para la salvación en un nuevo continente. Esta es la belleza del Evangelio, exalta a los humildes. Y con el paso del tiempo, Lidia se convierte cada vez más en un símbolo de fe práctica, de valentía silenciosa, de hospitalidad misionera. Representa a quienes no tienen púlpitos, pero tienen corazón, a quienes predican no con palabras, sino con acciones. En tiempos donde el ruido a menudo ahoga la verdad, la vida de Lidia es un susurro firme que dice: la verdadera fe se vive, no se exhibe. Y quizás esto sea lo que el mundo más necesita hoy, vidas que hablen más fuerte que los discursos. ¿Has estado viviendo tu fe visiblemente? La devoción popular ha crecido en torno a ella.
El nombre de Lidia se recuerda no solo por su papel histórico, sino por la forma en que su vida resuena en las mujeres cristianas de hoy. Muchas se identifican con ella: madres, trabajadoras, anfitrionas, mujeres que aman a Dios en el silencio de sus hogares y en las dificultades de la vida diaria. Por eso se la invoca como patrona de las amas de casa, las vendedoras y quienes desean ver a sus familias convertidas. Su imagen inspira, pero su historia impulsa, porque demuestra que no hay lugar donde la fe no pueda florecer si el corazón está dispuesto. Y lo más hermoso de todo esto es que el nombre de Lidia se conservó en la Biblia. Muchas grandes figuras pasaron sin nombre, pero el suyo se conservó. Esto nos enseña algo precioso. Dios valora cada detalle, cada acción, cada sí. Nada se olvida ante Él. Y si crees que tu vida es demasiado pequeña para ser notada, piensa en Lidia. Ella no buscó reconocimiento, pero el cielo la reconoció. Su fe se convirtió en un faro, su nombre en una referencia y su recuerdo en una inspiración. ¿Quién dijo que el anonimato no puede generar eternidad? Hoy, cuando oímos hablar de Lidia, no es solo una historia, es un llamado, una invitación, para que nuestra fe también dé fruto, para que llevemos a Jesús a nuestros hogares, a nuestras relaciones, a nuestras decisiones. El mundo carece de ejemplos de verdadera fe, y tú puedes ser uno, aunque nadie vea, aunque nadie aplauda, porque el cielo ve, y cuando el cielo ve, bendice, como bendijo a Lidia, como quiere bendecirte a ti también. Simplemente di que sí. A lo largo de los siglos, los ecos de su fe resonaron con tanta fuerza que la Iglesia no pudo silenciar su historia. Así fue como Lidia, la sirvienta, la anfitriona, la misionera anónima, fue reconocida oficialmente como santa. Un título que no le subió a la cabeza, porque ya vivía como santa mucho antes de ser proclamada. Y este recorrido, desde la sencillez hasta la canonización, es una lección para todos nosotros. La verdadera santidad comienza en la vida cotidiana, en secreto, en el hogar. Durante siglos, el recuerdo de Lidia permaneció vivo entre los primeros cristianos. No existían redes sociales ni biografías documentadas, pero había algo más poderoso: el testimonio. Su historia se contaba de generación en generación, se preservaba en los Hechos de los Apóstoles y se celebraba en las comunidades cristianas de Grecia, Macedonia y Asia Menor. Se la recordaba en las liturgias, se la invocaba en las oraciones y se la veneraba como modelo de fe. Incluso sin un proceso formal de canonización como el que conocemos hoy, Lidia fue canonizada por la voz de los fieles, lo que llamamos el sensus fidelium, el sentido de la fe viva del pueblo de Dios. Pero con el paso de los siglos, la Iglesia reconoció oficialmente el valor de su vida y su testimonio. Lidia comenzó a aparecer en los calendarios litúrgicos como la primera cristiana de Europa, celebrada tanto en Oriente como en Occidente. Su nombre fue honrado no por sus milagros espectaculares, sino por su vida constante. Esto es muy importante. La santidad, la mayoría de las veces, no se manifiesta en grandes obras, sino en pequeños gestos cotidianos de fidelidad. ¿Has considerado alguna vez que tu rutina podría estar formando a una santa? ¿Que tu hogar podría ser la tierra de la eternidad? En la tradición católica, el 3 de agosto se reserva para honrar su memoria. Iglesias de Europa y Estados Unidos llevan su nombre, y en muchos hogares cristianos, su historia se cuenta para inspirar a mujeres, familias y misioneros. Su rostro, pintado en iconos y vitrales, muestra a una mujer fuerte y serena con las manos abiertas, signo de acogida y entrega. No es de extrañar que se la considere la santa patrona de las empresarias, las familias misioneras y los hogares cristianos. Su imagen refleja una fe viva,
un alma que supo escuchar y obedecer la voz de Jesús. La canonización de Santa Lidia nos enseña algo valioso. La Iglesia reconoce a los santos que ya han sido confirmados por Dios en lo más profundo de la historia. La santidad no es un título humano, sino un reflejo de la presencia de Dios en la vida de alguien. Y cuando esa luz brilla con suficiente intensidad, el mundo no puede ignorarla. Lidia brilló, su generosidad iluminó, su fe impactó y su memoria fue exaltada, no para su propia gloria, sino para la gloria de aquel que la llamó. ¿Cómo has vivido tu vocación? Con brillantez, con dedicación, con santidad. Hay un detalle sutil pero conmovedor en este reconocimiento de la Iglesia. Lidia no es solo una santa, es un puente entre culturas, entre continentes, entre épocas. Su fe unió Asia y Europa. Su hospitalidad unió a apóstoles con comunidades. Su valentía unió lo invisible con lo eterno. Esto la convierte en una santa sumamente oportuna. En un mundo dividido nos muestra el poder de la acogida. En un mundo ruidoso nos enseña el valor del silencio que escucha a Dios. Y en una generación ávida de reconocimiento señala la humildad que transforma. Santa Lidia es, por tanto, un faro para quienes no tienen un escenario, pero tienen un propósito. Ella enseña que no es necesario estar en los titulares para estar en los planes de Dios. La puerta de nuestra casa es la puerta al cielo para alguien. Que un corazón abierto vale más que 1000 discursos. Y que la verdadera grandeza no reside en ascender a la cima, sino en descender para servir. Esto no es poesía, es auténtica vida cristiana. Y esto es lo que hace de Lidia no solo una santa de la historia, sino una intercesora viviente de nuestro tiempo. Si fue canonizada, es porque su vida habló más fuerte que el tiempo, porque la Iglesia escuchó lo que el cielo ya había confirmado, y porque su historia sigue dando fruto. Santa Lidia no está lejos, está cerca de cada mujer que lucha por la fe en medio de la rutina, de cada hombre que desea transformar su hogar en un altar, de cada joven que busca seguir a Jesús con valentía. Su canonización no es el final de su historia. Es simplemente la consagración de una vida que ya era santa por la forma en que eligió vivir cada día. Lidia, un nombre que resuena como un suspiro en medio de la tensión, un inesperado aliento de humanidad en el campo de batalla de la fe. Pocos personajes en las narrativas de los primeros siglos del cristianismo poseen tanto poder simbólico como esta joven romana, cuyo corazón se debatía entre el amor y la fe, entre el mundo y el cielo. Al situar a Ligia en el centro de este vídeo, revelamos no solo un personaje, sino un espejo en el que tantos cristianos del pasado y del presente se ven, divididos, pero deseosos de encontrar su camino. Su presencia en Quo Vadis no es un mero adorno literario. Es un pilar, una llama, la voz silenciosa del Espíritu Santo que guía, incluso cuando todo parece incierto. Ligia representa esa fe que no grita, sino que permanece firme. Esa fidelidad que no requiere una espada, sino silencio, oración y amor. Con cada paso que da, el espectador se ve llamado a reflexionar. ¿Qué sacrificaría por mi fe? ¿Hasta dónde llegaría por Jesús? Lo más impactante de Ligia es cómo su vida se entrelaza con los vaivenes del imperio, sin perder jamás el hilo de la esperanza. Incluso ante las amenazas, incluso bajo la atenta mirada de Nerón, incluso cuando la desean como objeto de posesión, no se doblega. Ligia es como una de las promesas de Dios personificadas, discreta pero firme, humilde pero inquebrantable. Encarna aquel versículo de Proverbios: la mujer virtuosa es la corona de su marido. Y mucho más que eso, es la corona de la fe para una generación. Su corazón no está en Roma, sino en el reino. Sus decisiones no están guiadas por el miedo,
sino por el Espíritu Santo, y esto es profundamente revolucionario. Después de todo, ¿quién era ella, sino una joven huérfana criada entre la nobleza, que encontró su verdadera herencia en la cruz? ¿Cuántos jóvenes cristianos hoy se enfrentan al mismo dilema, rodeados de tentaciones, estatus y presión social? Ligia no pronuncia discursos apasionados, no hay en ella una teología compleja, pero hay algo inimitable: la autenticidad. Cada gesto, cada decisión, cada silencio delata a una mujer que conoce el amor de Dios. Y por eso conmueve profundamente el corazón de Marco Vinicio. La desea no solo por su belleza, sino por la luz que porta. ¿Y no es eso lo que el amor de Dios hace en nosotros? Nos transforma en luz en medio de la oscuridad. Ligia es como una vela encendida en una cueva, y por mucho que el mundo intente apagarla, brilla. La salvación que porta no es solo personal, sino contagiosa. A través de ella, el corazón endurecido de un soldado romano comienza a ablandarse. A través de ella, el Evangelio gana terreno entre la élite corrupta. ¿Y tú has dejado que tu fe brille con esta intensidad? Cuando observamos a Ligia, también percibimos el retrato de la esposa de Cristo, que permanece pura incluso en medio de la maldad. Nos recuerda que vivir el Evangelio no se trata de aislarse, sino de tomar una postura. Que ser cristiano no se trata de huir del mundo, sino de permanecer santo en él. Incluso bajo presión, incluso entre bestias y gladiadores, ella permanece firme. No es de extrañar que su símbolo sea la inocencia y el amor, y quizás por eso es tan impactante verla protegida por Ursus, ese fiel sirviente, casi como si fuera el mismísimo brazo de Dios actuando en su nombre. Ligia no necesita luchar con las manos. Su guerra está en el corazón, y allí ya ha ganado. Al meditar sobre su trayectoria, la pregunta persiste: ¿es mi fe lo suficientemente fuerte como para resistir el imperio que intenta seducirme cada día? ¿Cuántos de nosotros vivimos como Marco Vinicio antes de conocer a Ligia? Fuertes por fuera, pero vacíos por dentro, llenos de logros, pero con un abismo en el alma. ¿Y cuántas Ligias suscita aún el Señor entre los jóvenes? Personas sencillas, pero llenas de la presencia del Espíritu Santo. Personas que no necesitan un púlpito para predicar, pues sus vidas ya son un sermón. Ligia nos enseña que a menudo lo que convierte a alguien no son las palabras duras, sino las acciones constantes. No intenta convencer a Marco por la fuerza, sino por la constancia. Y eso es poder, eso es fe. Ese es el reflejo del amor de Dios en la vida real. Lo que podemos aprender de ella es que el verdadero testimonio no está en ser el centro de atención, sino en la fidelidad diaria. Finalmente, Ligia nos revela que la fe cristiana no es una religión de fuerza, sino de amor. Su martirio no ocurre en la arena, sino en la renuncia silenciosa, en la valentía de no doblegarse, en el poder de amar sin corrupción. Ella es el rostro de la iglesia fiel que resiste, que espera, que cree, e incluso cuando el fuego la arde, se mantiene firme. Ligia es quien elige a Jesús, aun sabiendo que podría costarle la vida. Y eso es precisamente lo que la hace tan viva para nosotros. Porque en tiempos en que tantos venden su fe por una comodidad pasajera, Ligia nos recuerda que hay un valor eterno en permanecer con Cristo. ¿Y tú? ¿Has vivido como Ligia? ¿Has permanecido firme en medio del caos? ¿Te has parado a pensar que quizás Dios te está criando para ser ese faro de fe en la vida de alguien? Y antes de pasar al siguiente tema, deja un comentario. ¿Ya conocías la historia de Ligia? ¿Qué te conmovió más de este personaje? ¿Hemos reflejado esta fe silenciosa pero firme? Tengo muchas ganas de leer tu respuesta. Al examinar la vida de Santa Lidia, se nos invita a adentrarnos en una de las manifestaciones más hermosas de la gracia divina que permearon los caminos del cristianismo primitivo. Una mujer cuyo nombre resuena suavemente en las páginas de la Biblia,
pero cuya influencia resuena con fuerza en los siglos posteriores. Su historia es breve en los registros, pero inmensamente rica en significado. Ella, que abrió las puertas de su hogar a San Pablo, también abrió las puertas de su corazón al Evangelio, convirtiéndose en un símbolo de hospitalidad, valentía y fe inquebrantable. A lo largo de este video, viajamos juntos desde sus orígenes como comerciante de púrpura hasta su consagración como santa de la Iglesia Católica. Vemos su relación con los apóstoles, especialmente Pablo y Timoteo, su liderazgo espiritual en Filipos, su legado como fundadora de una comunidad cristiana y finalmente su glorificación como mujer de fe, marcada por señales, milagros y una devoción que continúa floreciendo entre los fieles. Santa Lidia no era una seguidora común. Fue la primera europea convertida por Pablo, la primera mujer en apoyar públicamente a los apóstoles en territorio gentil, una empresaria que no se doblegó ante la conveniencia ni el miedo, sino que abrazó la verdad con fuerza y ternura. Su historia también es un recordatorio. El Evangelio es para todos, hombres y mujeres, ricos y pobres, judíos y griegos, y es en figuras como Lidia que vemos cómo el mensaje de Cristo se extendió por los hogares, las plazas y los corazones. No obró milagros como los grandes hacedores de milagros de la fe, pero realizó el mayor de todos los milagros, permitir que el amor de Dios transformara todo a su alrededor. ¿Y qué podemos decir de la devoción que floreció en su nombre? Le dedicaron iglesias, los peregrinos visitaron Filipos en busca de inspiración, los fieles encendieron velas, hicieron promesas y recordaron en sus oraciones a la mujer que recibió a Pablo y a Cristo mismo. Lidia se convirtió en un símbolo para todas las mujeres cristianas que lideran con gentileza, sirven con firmeza y creen profundamente. Su canonización, aunque tardía y más simbólica, es un reconocimiento de lo que Dios ya había sellado. Su vida fue un testimonio, su fe un ejemplo, su nombre una luz que aún brilla en la oscuridad del tiempo. Al concluir esta narración, queremos dejar una pregunta en su corazón. ¿Cuántas Lidias hay hoy a su alrededor? ¿Cuántas mujeres silenciosas, generosas, fieles y valientes viven el Evangelio desde el anonimato? Quizás la próxima santa no surja de púlpitos ni altares, sino de la puerta de al lado, de la mujer que reza en silencio, que acoge a los pobres, que sostiene su fe incluso cuando todo se derrumba. Lidia nos enseña que la santidad comienza con la simple escucha. El Señor abrió el corazón de Lidia para que escuchara las palabras de Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 14. Que el Señor abra también el nuestro hoy. Este video le conmovió de alguna manera, le pedimos, suscríbase al canal, active las notificaciones y comparta este contenido con alguien que también necesite conocer esta historia. Y en los comentarios queremos saber tu opinión. ¿Qué tema te gustaría ver en el próximo video? Deja tu sugerencia. Que Dios te bendiga y que Santa Lidia interceda por nosotros. Amén.